Es increíble cómo cotidianamente utilizamos palabras que creemos saber exactamente lo que son, pero cuando se nos pide definirlas, somos preocupantemente incapaces. Sin exagerar, el 100% de los cristianos está totalmente familiarizado con la palabra iglesia, pero cuando le pides que te defina qué es una iglesia, dirá un concepto enormemente alejado de la realidad bíblica. Y esto se cumple aún en personas que han asistido toda su vida a una iglesia, en estudiosos, en personas experimentadas y tristemente inclusive en maestros y líderes. Los cristianos no saben lo que es una iglesia. Veamos una definición con la que presupongo la mayoría estará de acuerdo que puede perfectamente definir lo que es una iglesia. Grupo de personas que se reúnen en un templo en el nombre de Jesús para compartir su fe, la comunión, la recordación de Cristo, la enseñanza de la palabra de Dios y la oración, donde se puede observar dones espirituales, donde hay pastores que dirigen la obra y que surgió de la plantación de otra congregación y cuenta con su respaldo. Elementos más, elementos menos, esto es aproximadamente lo que la mayoría de las personas convienen que una iglesia es. Si bien todos estos elementos son encontrados en la Biblia, la pregunta no es exactamente si están en la Biblia, sino más bien si son condicionantes para que una iglesia sea reconocida como tal. Vayamos desglosando la definición, haciendo las preguntas pertinentes. ¿Necesariamente una congregación debe haber surgido de otra que la respalda? Si bien este caso es tal vez el más común, y hasta pudiera para algunos ser preferible, no tenemos ningún texto bíblico que lo establezca como una condición para las nuevas iglesias. De hecho, aunque insisto que podría ser preferible, ni siquiera es importante. ¿Recuerdan el intercambio que hubo entre Juan y Jesús? Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús deja claro que, aunque los apóstoles no estaban reconociendo el trabajo de otros grupos de seguidores de Cristo, él sí lo reconocía, y no había razón para obligarlos a estar con el grupo de los 12, para que el mismo Señor los autorizara a hacer su obra. El apóstol Pablo hacía viajes que duraban años, en los que iba abriendo nuevas iglesias en las ciudades que evangelizaba, tiempo en el cual ninguna iglesia siquiera tenía novedades de él como para avalar el ministerio del apóstol. Y si Pablo se descarriaba en algún momento, las iglesias nunca lo sabrían. El único respaldo con el que contaba Pablo era la comisión que el Señor le había encargado, y es lo único que se necesita para plantar iglesias. Así lo explica el mismo Pablo en la carta a los Gálatas, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles. Después, fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén, y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles, pero de los que tenían reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo explica que salió a hacer discípulos entre los gentiles porque así se lo mandó el Señor, y no anduvo preguntando ni pidiendo aval a hombres de carne y sangre, ni siquiera a los apóstoles, que fueron antes que él. Cuenta que después de 3 años de servir, se encontró con Pedro por unos días, y luego estuvo otros 14 años sin volver a ver quienes fueron pilares fundamentales de la iglesia judía, y que los vio no porque tuviera que aprender algo de ellos ni rendir algún tipo de cuenta, sino para demostrarles que él había recibido el encargo de predicar a los gentiles. Pero alguno me podría decir que el caso de Pablo era especial porque él era un apóstol. Pero, ¿no somos todos acaso en un sentido apóstoles cuando se trata de plantar iglesias y extender el reino de Dios? Ya hemos eliminado uno de los elementos que se cree como verdad, pero no lo es. Ahora sigamos con otra pregunta. ¿Necesariamente una congregación debe tener ancianos u obispos para poder funcionar como una iglesia y ser independiente? Si el oyente es perspicaz, habrá deducido del ejemplo anterior que si Pablo iba de ciudad en ciudad plantando iglesias, por los primeros conversos que lograba en cada sitio, dado el corto periodo que permanecía en esos lugares, no habría sido posible establecer obispos en cada iglesia, dado el tiempo que conlleva el proceso de maduración y reconocimiento de obispos. No solamente podemos deducirlo de lo expuesto anteriormente, sino que podemos verlo claramente en los pasajes que compartiremos. En el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo compara la iglesia con un cuerpo, donde además podemos aprender que la única cabeza de autoridad de la iglesia es Cristo, lo cual ya eliminaría las figuras jerárquicas como condición para que una iglesia sea reconocida como tal. Pero, al describir los elementos que encontramos en la iglesia, el apóstol escribe:
ustedes son el cuerpo de Cristo. Y puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es curioso que entre las funciones en este cuerpo de Cristo que es la iglesia, ni siquiera se ha mencionado ancianos, pastores, obispos, líderes o algo similar. Parece que un anciano ni siquiera llega a tener la importancia suficiente como para tan siquiera aparecer en un rincón de la lista de lo que Dios ha puesto en el cuerpo. Según lo que está explicando Pablo, sería mucho más bíblico decir que solo puede reconocerse una iglesia como tal si tiene apóstoles, profetas, milagreros y sanadores, antes que decir que tiene que tener ancianos u obispos para ser iglesia. Decir que la presencia de ancianos es un requisito para que una iglesia sea iglesia es antibíblico. Lucas nos cuenta que Pablo y Bernabé, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía y constituyeron ancianos en cada iglesia. Noten que ellos constituyeron ancianos en las iglesias, por ende, estaban siendo reconocidas como iglesias antes de tener ancianos constituidos. Además que en cada iglesia constituyeron pluralidad de ancianos, lo que significa que si alguien no reconoce como iglesia a una congregación que no tiene ancianos, tampoco debería reconocer como iglesia a una congregación que solo tiene uno. También llegamos a la misma verdad de la siguiente manera. En el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, Pablo le dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y procede a enumerar los requisitos que debe cumplir un obispo, que al decir es necesario, Pablo los está convirtiendo en requisitos de cumplimiento obligatorio, aunque muchos obispos aseguran que nadie puede cumplirlos. Esto nos demuestra que en el lugar donde Timoteo estaba sirviendo, todavía no había obispos. Sería tonto de parte del apóstol darle los requisitos a Timoteo luego de que ya hubiese establecido obispos. Obviamente Pablo le comunicaría a Timoteo los requisitos con anticipación, por lo que podemos asegurar que en este lugar no había obispos todavía. Ahora bien, unos versículos más adelante, Pablo se despide de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pablo le llama iglesia al lugar donde estaba sirviendo Timoteo, lugar en el que todavía no se había establecido obispos, con lo cual queda indiscutiblemente demostrado que no se requiere que una iglesia tenga obispos o ancianos o pastores, o como se le quiera llamar, para que sea reconocida como iglesia completa e independiente. ¿Necesariamente una congregación debe tener todos los dones para ser reconocida como tal? Dado que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, sería posible que ni siquiera en una congregación de miles hubiese cualquier tipo de don, si así lo quisiera el Espíritu. Mucho más raro sería que en una congregación pequeña estuviesen representados todos los dones. Pensemos en lo que sucedió en Filipos. Pablo predica junto al río y Lidia se convierte y es bautizada inmediatamente junto con su familia. Luego Pablo es encarcelado y tras ser evangelizado por Pablo, el carcelero se convierte y es inmediatamente bautizado junto con su familia. Y luego Pablo vuelve a casa de Lidia a encontrarse con los hermanos y después Pablo viaja a un nuevo destino. Los únicos discípulos que había en Filipos eran estas dos familias, la de Lidia y la del carcelero. Es imposible imaginar que ellos tuviesen todos los dones, como tampoco se reconocieron obispos, ni tampoco tenían un templo. De hecho, como los cristianos eran perseguidos y expulsados en las sinagogas, la iglesia en términos bíblicos nunca se reunió en templos. Esto es un invento moderno. Más bien se reunían en casas o en lugares secretos, mientras que en los tiempos de Jesús, como tampoco eran bienvenidos en las sinagogas, se reunían en casas o en lugares abiertos al natural. Hasta podríamos discutir si es más bíblica una iglesia sin templo o una con templo. Ni los discípulos ni la iglesia primitiva desperdiciaron recursos en templos. Podemos deshacernos entonces de dos elementos erróneos de la definición original. El Señor Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Necesariamente una congregación debe compartir la comunión, la recordación de Cristo, la enseñanza de la palabra de Dios y la oración. En Hechos capítulo 2 encontramos el suceso de la venida del Espíritu Santo, factor fundamental que garantiza el que un hijo de Dios lo es. Posterior a esto, el apóstol Pedro predica y unas 3.000 personas se añaden a la iglesia tras ser bautizados inmediatamente. Se nos relata que este acrecentado grupo de personas perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, por lo que podemos decir que efectivamente una iglesia ejecuta estas prácticas. Ahora bien, este grupo, ¿qué tamaño debe tener? En este momento de la iglesia se habla de miles, pero todo comenzó con 12. A partir de una docena podemos hablar de una iglesia. Una familia de 4 o 5, como la de Lidia, ¿puede ser una iglesia? Lo cierto es que no hay ningún número explícito en la Biblia. Sin embargo, Jesús declaró: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos. Si aunque solo 2 personas están reunidas en el nombre de Jesús, Él está en medio de ellos, por lo que podemos asegurar que estos 2 son sus discípulos, sus hermanos, su cuerpo. Entonces, 2 personas pueden ser una iglesia. Una muy pequeña, pero una iglesia al fin. Así que si se reúnen en su nombre, es porque perseveran en su doctrina, en tener comunión, en recordarle y el orar. Así que así nos quedó la definición. Una iglesia es 2 o más personas que se reúnen en el nombre de Jesús. Como verás, una iglesia es mucho más simple de lo que se cree. Si Cristo te ha llamado a comenzar una iglesia, no seas desobediente. Que Dios te bendiga.